Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Realpe y el día de hoy vamos a ver el tema de estática en el que vamos a resolver un ejercicio, el 3.42, en el capítulo Sistemas en Equilibrio. Para ello vamos a tener en cuenta una serie de pasos. Primero que todo vamos a entender el problema, es decir, entender lo que nos plantea y lo que nos pide que encontremos. Segundo, hacer un modelado, es decir, hacer uso de una gráfica o un bosquejo. En nuestro caso contamos con una gráfica. De la misma forma, formular ecuaciones de su comportamiento y resolverlas. Tercero, confirmar los resultados, analizando estos resultados con conocimientos técnicos y sentido común. Es muy importante el sentido común porque nos permite determinar si es proporcional el resultado o es en medida desproporcional a lo que esperaríamos. El ejercicio 3.42 nos dice: se construye una balanza con una cuerda de 4 pies de largo y el bloque D de 10 libras. El cable está fijo a un perno en A y pasa sobre dos poleas pequeñas. Determine el peso del bloque B suspendido si el sistema está en equilibrio, cuando S es igual a 1,5 pies. Aquí tenemos la gráfica correspondiente. Ahora bien, aplicando anteriormente los pasos mencionados, el ejercicio nos pide encontrar el peso del bloque B. Nos dan datos como la cuerda, la cual mide 4 pies, comienza en un perno A y termina sujetando al bloque D, el cual pesa 10 libras, pasa por dos poleas pequeñas, B y C. Nos dice que el sistema está al equilibrio cuando S es igual a 1,5 pies de altura. Teniendo esto en cuenta, vamos a realizar la solución del ejercicio. Para ello vamos a considerar ciertos elementos. Primero, que el sistema está en equilibrio. Esto nos quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. De igual forma, esto implica que la sumatoria de fuerzas horizontales o verticales también sean 0. Segundo, los 10 libras del bloque D hacen referencia a la fuerza ejercida, es decir, la fuerza con la que ala el bloque D hacia abajo. Las poleas son pequeñas. Esto nos quiere decir pues que el peso de estas poleas, en el caso de la polea B y C, es despreciable, al igual que su fricción. Podemos concluir entonces que hay solo una tensión en los puntos. Entonces, para encontrar el valor de esta tensión, vamos a partir del bloque D, para el cual realizamos un diagrama de cuerpo libre como el que vemos a continuación y aplicamos el primer elemento a considerar, que es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Para ello nos damos cuenta que solo hay fuerzas verticales, es decir, no hay fuerzas horizontales o en el eje X, por lo tanto no se tienen en cuenta. Entonces tenemos dos fuerzas: la tensión positiva porque va hacia arriba y la fuerza negativa porque va hacia abajo, y la igualamos a 0 porque este es el concepto de sistemas en equilibrio, que la sumatoria de esas dos fuerzas es igual a 0. Entonces reemplazamos el valor de la fuerza, que ya lo conocemos, que es las 10 libras con las que el bloque D ala hacia abajo, y despejamos la ecuación. De esto tenemos que T es igual a 10 libras. Este va a ser el valor de nuestra tensión, la cual es igual en lo largo de toda la cuerda, porque vemos que es solo una cuerda la que pasa por todo el sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a encontrar el peso del bloque B. Para ello realizamos un diagrama de cuerpo libre, aplicamos el mismo concepto de que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 y vemos como en este caso tenemos dos tensiones, una que jala en dirección a la cuerda BC y otra en dirección a la cuerda BA. Entonces, para encontrar los vectores de la tensión, de la fuerza, es necesario que sepamos las componentes del vector BC, porque va a tener la misma dirección que este tramo de cuerda.
y lo multipliquemos por la magnitud de la tensión, es decir, por el largo de la tensión. Entonces decimos que la tensión en el caso del tramo de cuerda BC va a ser igual a un vector unitario en misma dirección BC multiplicado por la magnitud de la tensión. Para encontrar el vector unitario con esa dirección es necesario que sepamos cuál es el vector BC, el tramo de cuerda BC, y que lo dividamos sobre su norma. Entonces, teniendo en cuenta que entre los puntos A y C hay un pie de altura y que las distancias son iguales, entonces decimos que el tramo de cuerda BC se encuentra en el punto medio pie en X y 1,5 pies de altura. Ahora bien, es necesario que encontremos la norma de este vector. La norma se calcula con la suma de las componentes al cuadrado y sacando su raíz, de lo que tenemos raíz de 5 medios o raíz de 2.5. Desarrollando estas fracciones, tanto el vector como de su norma, tenemos que el vector unitario es igual a 0.5, que es igual a 1 medio, sobre raíz de 2.5, que es su norma, en X. Ahora sí en Y, 1.5, que es igual a 3 medios, sobre raíz de 2.5, que es igual a la magnitud del vector, la norma. Entonces, teniendo esto en cuenta, el vector tensión va a ser este vector unitario multiplicado por la magnitud de la tensión, que ya la habíamos encontrado previamente, que son 10 libras. Haciendo esta operación tenemos que el vector de la tensión va a ser 5 sobre raíz de 2.5 en X y 15 sobre raíz de 2,5 en Y. Esas van a ser nuestras coordenadas del vector tensión BC. Ahora sí, analizando que la tensión es la misma en todos los puntos, vemos cómo estas tensiones son iguales en altura, pero en el caso de la tensión BC, esta ala con fuerza hacia la derecha en el sentido del eje X. Ahora sí, la otra tensión ala con sentido hacia la izquierda de las componentes del eje X. Entonces, por lo tanto, como son las mismas tensiones, podemos decir que el vector tensión de B hasta A va a tener las mismas componentes, pero con sentido negativo en la componente X, porque ala hacia la izquierda. Teniendo esto presente, es necesario aquí que ya apliquemos el teorema, el concepto fundamental de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este caso ya tenemos fuerzas tanto en X como en Y. Las fuerzas en X van a ser los componentes en X de la tensión. Vemos como tenemos 5 sobre raíz de 2.5, es decir, con la fuerza con la que ala hacia la derecha, y menos 5 sobre raíz de 2.5. Esto significa la fuerza con la que el vector tensión ala hacia la izquierda, y decimos que esa sumatoria es igual a 0. Efectivamente es igual a 0, se equilibran esas dos porque tienen la misma proporción. Ahora sí, la sumatoria de fuerzas en Y son las componentes en Y de los vectores tensiones. Vemos que es la misma componente, entonces son positivas porque van hacia arriba, pero la fuerza con la que el bloque ala hacia abajo es negativa. Entonces las igualamos a 0 y de ahí tenemos la ecuación que la fuerza con la que ala el bloque va a ser la suma de las dos componentes de las tensiones en el eje Y. Aplicando un poco de sentido común, vemos cómo las 19 libras podría ser proporcional a lo que esperaríamos del ejercicio. Entonces es así como encontramos que el peso del bloque B con el que ala hacia abajo es de 19 libras. Entonces esa es la solución. Espero que les haya gustado, que hayan entendido.